Me presento, mi nombre es Jaime Contreras, soy ingeniero en sistemas. En la temática o el microconcepto que estoy intentando presentar ahorita en esta microsesión se llama tamaños de variables. Soy ingeniero en sistemas, entonces el tema que voy a presentar tiene que ver con el área de informática. Ahorita me tomé el atrevimiento. Igual parece que se está presentando algún otro compañero más. Vamos a hacer un poquito más. Esperemos que no haya ningún problema. El concepto que estamos ahorita o que estoy intentando presentar es tamaños de variables. Es un tema un poquito arriesgado porque es un tema central, quiere decir que debe de haber algunos conocimientos previos para este tema, para de ahí partir con el tema de las variables y de ahí poder pasar a otro tipo de contenidos. Es un tema medular en el área de informática. Igual me gustaría también clarificar un poquito este tema de informática. Es parte de no es parte de los conceptos claves, pero de repente se generan demasiadas confusiones al respecto. Voy a compartir ahorita la pantalla completa para poder empezar con la presentación. Nada más me gustaría si me pueden responder si se ve bien la presentación, se alcanza a apreciar. He estado en algunas otras presentaciones de compañeros y de repente como que por el internet falla y empieza a trabarse un poco. Entonces sí se alcanza a apreciar bien. Veo aquí en el chat. No, no se ve. Dice su pantalla compartida se está cargando. Vamos a esperar si no tarda demasiado. Muy bien, estoy checando ahorita en el chat y hay algunos mensajes. Igual, todavía no se alcanza a ver absolutamente nada. Aún no. Ok, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a iniciar otra vez el proceso de compartir. Pantalla completa. Muy bien, empezamos a compartir. Me aparece la leyenda que la pantalla se está cargando. Muy bien, ahorita activé la grabación por Zoom. No me agrada, pero vamos a ver si es eso lo que pudiera estar afectando. Voy a empezar otra vez en el proceso de compartir pantalla. ¿Me podrían comentar si ya se puede apreciar? Ya, ya se ve, ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Probablemente va a ser alguna restricción que tiene Zoom que no me deja grabar con aplicaciones diferentes. Igual es parte he tenido la experiencia de trabajar en línea cuando fue la pandemia con alumnos de preparatoria y de repente este tipo de problemáticas llega a suceder cuando empieza a fallar el internet o algunas de estas tecnologías que empiezan a hacer modificaciones. Y aunque yo sea del área de informática, pues también me llega a pasar. Entonces, en esta ocasión no voy a mostrar la pantalla, no voy a mostrar la presentación, porque hay algunas partes donde quiero hacer algunas pequeñas modificaciones. Vuelvo a comentarles, el tema que estoy viendo se llama tamaños de variables, es un tema referente al área de informática. Mi nombre es Jaime Contreras, soy ingeniero, estoy viviendo, soy del estado de Michoacán. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Igual si ven que de repente me empieza a fallar un poquito la presentación o algo, me gustaría que me lo hicieran saber para ver la forma de poderlo corregir. Quiero comenzar el tema con una pregunta que tal vez no tiene mucho que ver con el tema de informática, pero realmente sí es un poquito medular. Estoy ahorita con esta pregunta intentando contextualizar, porque muchas veces los temas de informática tienen que ver con abstracción. Tenemos que imaginarnos mucho los conceptos para poderlos entender un poquito. La pregunta es, ¿alguna vez han buscado alguna caja para guardar unos zapatos? La pregunta puede sonar un poquito rara. ¿Y el tamaño de esta caja ha sido el adecuado para estos zapatos? A veces nos pasa que tenemos muchos pares de calzados y de repente hay personas que acostumbran guardarlos en cajas, en las mismas cajas, o de repente andamos buscando los zapatos. Me gustaría si alguien pudiera participar. ¿Sí les ha pasado esto de que de repente buscan cajas para guardarlos?
A mí sí. A mí sí me ha pasado. Y la Y no siempre le atino al tamaño. esa precisamente es la pregunta. El tema principal es tamaño de variables y tiene mucho que ver con esto. Como comentas, de repente estamos buscando las cajas para guardarlos. A veces tenemos zapatos grandes, zapatos pequeños, botas, sandalias, guaraches. Entonces, muchas veces andamos buscando dónde guardarlos para tener un mejor orden. Pero resulta que a veces llega a pasar eso, que la caja no es la adecuada. Por ejemplo, si queremos guardar unas sandalias y tenemos cajas de X zapatos, son elementos pequeños y muchas veces caben sin problemas. Pero a veces cuando tenemos botas muy grandes y andamos buscando, a veces no caben dentro de las cajas. Y algo muy similar pasa precisamente con este tema que quiero presentar ahorita, el tamaño de las variables. Les comentaba que hay unos temas previos que necesitamos conocer. Muchos de ellos son datos, bits y variables. Hay temas que ya conocemos, aunque no seamos del área, hay datos que los ubicamos y actualmente con esta, sobre todo ahorita que estamos estudiando en línea, hay muchos temas de tecnología, de cuestiones informáticas que ya nos empezamos a familiarizar, aunque no pertenezcamos al área. Por ejemplo, empezamos primero con datos. Un dato se refiere a un número, un valor, una fecha, un color, puede ser cualquier tipo de elemento que se pueden guardar. Estos son elementos de entrada que muchas de las veces no son procesados. Cuando se procesan estos datos se convierte en información. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos, por ejemplo, 5 datos. Yo les puse ahí 5, 6, 8, 10, 16. Son datos que si analizamos primero esta columna, son datos que realmente no nos dicen nada. Pero si esos datos les damos un contexto, los empezamos a analizar, por ejemplo, edades de una persona. Si estos datos fueran edades de personas, puedo ver 5, 6, estamos hablando de infantes, no sé, en términos biológicos, infantes, adolescentes, pubertos. Por ejemplo, yo veo 10 años, quiero pensar que ya estamos en pubertad. 16 estamos hablando de adolescencia. Entonces, cuando le damos un contexto a estos datos, ya tienen un sentido. Ahora sí puedo decir, si son edades de personas, puedo entender que de ahí no hay ningún mayor de edad. No me lo dicen, pero cuando le damos un contexto, nosotros podemos determinar ese tipo de análisis. Si son calificaciones de secundaria, 5 está reprobado, 6 pues con trabajos pasó, 8 y 10 pues, ya le fue mejor, 10 es la excelencia. Y por ejemplo, aquí está el 16. Pues esta es una calificación que no es posible. Entonces también podemos tener este tipo de detalles. Los datos solos no nos dicen nada. Cuando les damos un contexto, cambia el contexto. Son los mismos datos, pero nos hacen pensar en demasiadas cosas. Por ejemplo, productos de una tienda de abarrotes, productos de 5 pesos, de 10 pesos. Entonces ya estamos hablando de dinero. Ya convertimos esto de edades a dinero. Entonces, simplemente siguen siendo los mismos datos, pero les cambiamos el contexto y nuestra mente ya los interpreta de forma diferente. Entonces, esa es la diferencia entre datos e información. Y les comentaba que son de los temas previos que ocupamos. A ver, vamos ahora con la parte de variables. Perdón, bits. De este término de bits lo utilizamos mucho en almacenamiento. Me imagino que todos ustedes al momento de hacer sus trabajos, los guardan en la computadora, en el disco duro, a veces tenemos que llevarlos en memoria, imprimir o cosas por el estilo. Y hay muchos conceptos que a veces son muy comunes, pero no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, un bit es binary digital, que es un bit digital, un bit binario, y es la unidad mínima de almacenamiento para una computadora. En este caso, normalmente representan un cero o un uno. Quiere decir que puede tomar dos posibles valores. Y este 2 es básico porque a partir de ahí se van empezando a generar más y más y más y más tamaños. Por ejemplo, tengo una pequeña tabla que nos dice que un bit almacena dos valores. 2 bits almacena el doble. Entonces, el doble de 2 sería 4. 3 almacena el doble, entonces el doble de 4 sería 8. Y se fijan así, cada vez que vamos aumentando bits, se va aumentando el doble y el doble y el doble. Quiere decir que cada vez vamos aumentando más y más y más. Aquí del lado derecho tengo un 8 bits. Y aquí es el único que le puse un nombre, porque a este tamaño en particular ya se le da el nombre de byte. Y ahora sí ya es una palabra que conocemos nosotros normalmente que los bytes, los megabytes, los gigabytes. Entonces ya esta palabra byte es más común actualmente.
Y aunque seamos personas que no estemos empapadas del área de informática, simplemente vas a comprar una memoria. ¿Cuántos gigas tiene? Ah, 4 gigas, 5 gigas. Eh, en base a esta tablita podemos darnos una idea de los tamaños también de las memorias. No sé si ustedes, en mi caso, la primera memoria que compré pues fue cuando estaba estudiando y pues prácticamente no le cabía nada. Ahorita ya hay memorias que le caben muchísimas cosas. Pero si se fijan, por ejemplo, yo ahorita tengo una memoria de 64 bits, perdón, 64 gigas. Entonces, dependiendo del tamaño, son las memorias. Alguien les puede decir, oye, en internet, vi que estaban vendiendo memorias de 10 gigas. Pues eso es imposible. ¿Por qué? Porque aquí, en base a los tamaños, podemos darnos una idea. Las memorias solamente hay viejitas de 2 gigas, 4 gigas, 8, 16, 32. Ahorita ya las más nuevas son hasta 128 y la capacidad puede ir aumentando, pero en base a los tamaños podemos darnos una idea de si nos están mintiendo o no. Hay un pequeño detalle que sería como un punto interesante a analizar. De repente conectas la memoria a tu computadora y te dice que tiene menos del espacio que tú lo compraste. Pero eso ya sería como otro punto de análisis y de conflicto para otro tema más adelante. Ahorita como es una microenseñanza, pues debe de ser un tema un poquito más pequeño. Pasamos ahora sí, tal cual al concepto de variables. Entonces, yo cuando platico este tema con los chicos, yo siempre les hago analogías, estamos comparando, vuelvo a repetir, muchos conceptos de informática son muy abstractos, no los entendemos a menos que los imaginemos. Entonces, yo les digo a los chicos, una variable, imagínense, por eso empezaba con esa pregunta, imagínensela como si fuera una caja de zapatos en la cual yo quiero guardar cosas. Aquí dice, una variable es un espacio en la memoria en la cual nos sirve para almacenar datos. Vuelvo a repetir, podemos almacenar números, fechas, colores. Debemos de darle un nombre. Aquí también ya les hago otra pequeña analogía. Me imagino que en su cocina deben de tener uno, aquí lo conozco yo como especieros, pequeños frascos donde puedo guardar pues, algunas especias, sal, azúcar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Una pregunta igual si alguien me la quiere contestar, pueden activar su micrófono. En su cocina, ¿cómo le hacen para distinguir la sal del azúcar si son blancas? Si las dos son granuladas finas, entonces, ¿cómo le hacen para distinguir una y no ponerle sal al café? ¿Cómo le harían ustedes? Con una etiqueta. Pues creo que es de las respuestas o es de las opciones más simples. Y esto es lo que pasa con las variables. Dice que deben tener un nombre descriptivo. Por ejemplo, si yo voy a tener un frasco con sal y un frasco con azúcar, alguien puede decir, pues un frasco cristalino donde pueda ver el contenido. Pero cuando el contenido se parece, ocupamos eso, precisamente, etiquetas. Con las etiquetas ya me ayuda a saber qué. Y ahora, una pregunta, igual nada más es para reflexión, esta no es necesario que la respondan. Si tenemos en nuestra casa zapatos y los acostumbramos a ordenar en cajas y tenemos 10, 15, 20 pares, ¿cómo le hacemos para saber cuál zapato está en cuál caja? Si los tenemos etiquetados, zapato negro de tacón, sandalia café, bota grande beige, entonces muchas veces nada más es por memoria. Ah, me acuerdo que la caja era morada, pero si le ponemos una etiqueta, inclusive si le pusiéramos una foto, no tendríamos que abrir la caja para ver qué hay dentro. A veces también la organización no nos ayuda. Abrimos la caja que dice zapatos negros y adentro hay unos beige porque en el momento nos ganaron las prisas y ya no volvimos a acomodar las cosas bien. Entonces, a eso se refiere con variables. Normalmente las variables en informática son cajas, elementos que me ayuda a guardar cosas dentro. Y al igual que los zapatos, necesitamos definir el tamaño. Por eso es el tema de mi microenseñanza. ¿Qué tamaño sería el conveniente para usar para las variables? Entonces, vamos a llenar la siguiente tabla. Por eso les había comentado en el WhatsApp previamente, ya preparándome un poquito, que si podían tener una calculadora para poder manejar un poquito lo que son potencias. Yo voy a abrir aquí ahorita mi calculadora. Igual les voy a volver a preguntar si se ve mi calculadora, porque ahorita con la compartir pantalla, a veces Sí se ve. ok, gracias. Entonces, normalmente los nombres de las variables, ahorita nada más me voy a enfocar en cuatro. Los nombres normalmente se manejan en inglés. Byte, que es ya lo conocimos, son 8 bits. Short, que en español sería corto. Integer, que es un valor entero sin decimales. Y long, que es un número grande, es un número largo. Entonces,
Como lo vimos hace un momento, tenemos que manejar las potencias para ver el tamaño. La variable de tipo byte dice que tiene 8 bits. ¿Me pueden ayudar en su calculadora poniendo la operación matemática? ¿Cuánto sería el 2 elevado a la potencia número 8? O sea, 2 por 2 por 2 2 por 2 por 2 por 2 por 2 8 veces. Es una cantidad grande. Si tienen a la mano la calculadora, ¿qué valor les da? 256. Ah, ok, gracias. Entonces aquí lo voy a poner ahorita en la pantalla. 2 elevado a la 8 nos da, perdón, aquí no le puse la potencia, vamos a acomodarlo. Ok, 2 elevado a la 8 me da un valor de 256. Nada más que sabemos que en los números están los positivos y los negativos. Eso quiere decir que el valor lo vamos a dividir. Entonces, este valor dividido entre 2 nos da 128. Entonces, como negativo sería 128. A ver, aquí ya me va a dejar escribir. Que el teclado numérico no estaba activado. 128 en negativos, entonces, y el valor máximo sería 128 para los positivos. Entonces, así vamos a ir sacando cada uno de los intervalos. ¿Qué quiere decir? La variable de tipo short, perdón, de tipo byte es la más pequeña de todas. Quiere decir que puedo guardar solamente hay números entre menos 128 y 28 positivos. Entonces, son números muy pequeños. Cada vez que le vamos aumentando más el tamaño, por ejemplo, el short tiene el doble de tamaño. A veces nos confundimos y pensamos que es el doble de 128. Pero, por ejemplo, si le ponemos 2 elevado a la 16, le damos aquí en igual y vemos que es 65,000 y un número muy grande. Entonces, no hay tanto problema, hay que dividirlo por mitad, la mitad para los positivos y la mitad para los negativos. Y nos da un valor que aún así sigue siendo más o menos grande. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. Primero, para los negativos me da menos 32,000 y para los positivos 32,000. Entonces, en la primera puedo guardar números muy pequeñitos, en la siguiente números ya un poco más grandes. Y recordemos esa caja de zapatos o esas cajas. Hay cajas pequeñas que puedo guardar zapatos pequeños, cajas medianas y imagínense para guardar, no sé, esas botas que me ha tocado ver que de repente llegan hasta la rodilla y tienen un tacón como de este tamaño. Entonces sí ocupamos cajas más grandes. Ahora, el siguiente, el valor es integer, que quiere decir entero. 2 elevado a la 32 bits. Me da un valor que está difícil de pronunciar. Esto lo vamos a dividir entre 2 y sigue siendo un valor gigantesco. Aquí sería cuestiones de matemáticas. La informática y las matemáticas van muy de la mano. Muchas de las operaciones que hacemos es con matemáticas. Entonces, alguien dice, ¿te gustan las matemáticas? Tal vez no. Entonces, la informática va a ser un problema porque muchas cosas tienen que ver con matemáticas. Este valor, ¿cuánto sería? 2,147,483,648 en negativo y un valor similar para los positivos. Entonces, ya es una variable comparada con las primeras realmente grande, podríamos decir que hasta gigante. Ahora, vamos a hacer el último. 2 elevado a la 64. Si se fijan, los valores han ido creciendo exponencialmente, mucho, mucho, mucho. Es un valor que casi llena la pantalla. Vamos a dividirlo entre dos, la mitad para los positivos, la mitad para los negativos, y sigue siendo un valor demasiado grande. Lo voy a copiar. Inclusive podríamos hacer un ejercicio, parecería un trabalenguas, un ejercicio como de español. A ver, por favor, ¿me pueden hacer el favor de intentar leer esto? Ok, entonces serían 9,223,000,375,036,millones, 36,854,775,808. Ya me llevé casi toda la microclase leyendo esa cantidad. Entonces tenemos estos valores que son realmente gigantes. Entonces, en el caso de las variables, volviendo al mismo tema, hay variables pequeñas para números pequeños, variables, bueno, tenemos aquí cuatro
pequeñas, un poquito más grandes, grandes y gigantes. Entonces, en base a estos valores, vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo para, en base al ejemplo, hacer una pequeña actividad que voy a necesitar que ustedes me apoyen. Ejemplo, el primer ejemplo que voy a poner. Imagínense que Eduardo, estas son como las clases de español que de repente, perdón, de matemáticas que de repente veíamos en primaria. Así como cuando dice, María le quiere regalar tantas canicas a Juanito. Entonces, ahora vamos a verlo aquí. Eduardo quiere hacer una lista con los 10 edificios más grandes del mundo. De estas cuatro variables que vimos, ¿cuáles son las que podría utilizar para anotar la medida de los edificios? Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el edificio más grande del mundo mide 825 metros, voy a regresar a los tamaños, de estas cuatro, ¿cuál puede utilizar para guardar el tamaño de un edificio? Por ejemplo, si el más grande tiene 825 metros, viene la pregunta. ¿La primera le puede servir para guardar 825? No, porque es muy pequeña. El máximo ya lo vemos ahí, es 128. Aquí le puede servir esta de tipo short. Esta de tipo short alcanza hasta 32,000, considerando que el edificio más grande mide 820 y tantos metros, entonces esta sería la apropiada. Entonces, tenemos que analizar en el caso de informática, es uno de los problemas que tenemos también nosotros. Podemos crear variables pequeñas y grandes, pero el problema es crear una variable gigante nos daría problemas. Está sobrada. Una variable pequeña no va a caber. Entonces, en este caso, la short sería la apropiada porque sí cabe. Vamos a ver ahora algunos pequeños ejercicios. Aquí viene el primer ejercicio. Vamos a ver quién nos lo puede responder. Por ejemplo, dice, Laura necesita un ahorro para comprarse un automóvil. Un automóvil seminuevo. Ahí le puse una pequeña imagen de un automóvil seminuevo. ¿Qué tamaño puede servirle una variable para un auto seminuevo? Entonces, aquí primero hay que pensar cuánto cuesta un auto seminuevo. Pues si pensamos un auto nuevo, pues, sale carísimo. Pero, por ejemplo, un auto seminuevo. De estas cuatro variables, ¿cuál nos puede servir para un auto seminuevo? La pregunta es, ¿un auto puede costar 128 pesos? Un auto puede costar 32,000 pesos, un auto puede costar 2,000 millones de pesos, o un auto podría costar 9 trillones de pesos. Un auto seminuevo, porque sabemos que nuevos salen carísimos. Un auto seminuevo, ¿cuál podría servir para esto? Igual si alguien puede activar El su... short. El short. Sí podremos encontrar autos de 30,000 pesos seminuevos. Creo que ahorita ya no, ¿sí? Sí Bueno, hay, pero no en unas condiciones muy buenas, muy yo creo. apropiadas. Entonces, podríamos Ajá. decir, así como Como dijo. el de la imagen, sí. Este de la imagen yo siento que sí, inclusive puede salir hasta más barato. Entonces, pasamos a la siguiente, el siguiente ejercicio. Dice, un maestro, o sea, pues ahorita la idea es que nosotros vamos a dedicarnos a eso, habemos algunos que ya estamos ejerciendo. Dice, un maestro necesita asignar calificaciones a un alumno de secundaria. Y tomo el ejemplo de secundaria porque pues, a veces tenemos hijos o conocemos las métricas que manejan en secundaria. ¿Qué tipo de variable me puede servir para ponerle la calificación a un alumno? Ay, ¿no? En ese caso, como dice Ana Karen, pues sería byte. Inclusive sabemos que la calificación, bueno, en mi estado, la mínima es 5, la máxima es 10, pues 128, aunque es la más pequeña, le está sobrando, pero es la que tenemos. Entonces, vamos ahora con la siguiente. Por cuestiones de tiempo, para no llevarme mucho, voy a hacer nada más ya el último ejercicio. Aprovechando que andábamos en pandemia, el director de la Secretaría de Educación Pública quiere saber cuántas vacunas le va a aplicar a la localidad, a las personas que viven en la localidad de Pátzcuaro. Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos aquí en Michoacán. Obviamente ocupamos saber cuántas personas viven actualmente en Pátzcuaro. Igual, si investigamos este dato, si mal no recuerdo, estábamos hablando de como 80,000 personas. Entonces ya me puse a investigarlo precisamente para preparar la clase. Si vamos a vacunar a 80,000 personas, ¿cuál tipo de dato nos serviría? Integer. Integer, no sé cómo se dice. Ok, es que también ahora estamos combinando clases de inglés también en informática. Entonces,
Si estamos preguntando en personas, no creo que en Pátzcuaro vivan 128 personas. Me puse a investigar y son 80,000, poquito más. Entonces, no caben, aquí no caben tanta cantidad de personas. Entonces, sería íntegro. Aquí me va a servir para guardar hasta ciudades completas, porque son 2,000 millones de personas. Entonces, ya para concluir, para no excederme demasiado en la microclase, y aparte que ya me está empezando a mandarme notificaciones Zoom de que me quedan como 10 minutos, igual no quiero extenderme tanto, voy a la parte de dudas. Con respecto a este tema, igual vuelvo a comentar, este es un tema complicado porque es de informática, muchas veces no conocemos, necesitamos conocimientos previos y a partir de este tema de tamaños de variables surgen muchos otros temas que se necesitan para informática. Veo que gracias a Dios me pudieron responder. Quiere decir que sí se cumplió el objetivo que fue aprender. A pesar de ser un tema complejo, el cual necesitábamos requerimientos previos, se logró la finalidad de esta microenseñanza, entender los tamaños de variables, poder analizar los elementos y en base a eso tomar determinaciones de cuál tamaño es el más adecuado. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario? Todo bien. Todo bien. Ok, muchísimas gracias. Igual vuelvo a repetir, no me quiero extender mucho porque sabemos que más de alguno tenemos ahorita o estamos apoyando a otras sesiones o tenemos que estar al frente. Y ya nada más para terminar, pues agradecimiento, les agradezco su participación, les agradezco el tiempo que se tomaron para estar aquí conmigo en la sesión. Igual espero que haya servido de algo, aprendimos algo nuevo. A veces esa es la parte importante, ponernos retos y sacarnos fuera de nuestra zona de confort. Sabemos que estamos en la licenciatura de pedagogía y a veces todo es de pedagogía, pedagogía. Afortunadamente tengo la ingeniería en sistemas, entonces tengo otras herramientas para sacarlos fuera de esa zona de confort y ver si podemos aprender algo más que nos puede aprender, que nos pueda servir a la vida. Entonces sería todo por mi parte. Les mandé previamente la liga para la rúbrica. Entonces les pediría de favor si me pueden hacer el favor de apoyarme a calificarla. Si puede ser el día de hoy, se los agradezco. Tenemos algunas otras sesiones. Si no puede ser hoy, lo antes posible para poder cumplir con mis actividades. Entonces, por mi parte sería todo y voy a dejar de compartir pantalla y les agradezco otra vez su tiempo. Sería todo y muchísimas gracias. Me despido. Por De nada, nada, hasta luego. Hasta hasta luego. luego.